El plan estadounidense de desplegar misiles nucleares en Europa se enfrenta a la resistencia de muchos Estados miembros de la OTAN, porque temen una guerra con los rusos. Según Defense News, varios países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, pueden unirse para llegar a una resolución conjunta para evitar que esta alianza militar permita a Estados Unidos desplegar misiles nucleares en Europa. Este tema será discutido por la OTAN en una conferencia a la que asistirán los jefes de los Estados miembros de la organización, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, en Bruselas el 14 de junio. Defense News citó fuentes del Senado de los Estados Unidos, y una fuente diplomática de Europa diciendo que la postura anterior de los países de la OTAN se considera apropiada para reducir la confrontación militar innecesaria con los rusos. El secretario general Jens Stoltenberg también desaprobó anteriormente que Estados Unidos despliegue misiles con capacidad nuclear en Europa, incluso si el plan era solo una idea. Este también es un paso para preparar la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden en Ginebra, Suiza, el 16 de junio. Si la OTAN aprueba una prohibición del despliegue de misiles nucleares en Europa en la próxima conferencia de Bruselas, entonces el presidente Biden podría ser elegido para emitir una declaración conjunta sobre el tema. Básicamente, una resolución como la anterior cuenta con el apoyo no solo de expertos sino también de funcionarios del Pentágono, debido al transporte de misiles nucleares desde Estados Unidos a Europa, y su despliegue en un futuro próximo. El estado de combate no es una tarea fácil. También debe agregarse que la idea de desplegar misiles nucleares en Europa surgió poco después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, del presidente Donald Trump en 2019. La parte estadounidense acusó a Rusia de violar el tratado al desplegar misiles de crucero 9729 en sistemas lanzados desde tierra. Por supuesto, Moscú niega las acusaciones e insiste en que sigue cumpliendo con el INF. El presidente ruso Putin anunció luego nuevas iniciativas para abordar la situación frente a las crecientes tensiones en Europa tras la retirada de Estados Unidos del tratado INF. Uno de ellos es no desplegar el 9729 en las partes de Rusia adyacentes a Europa, y la OTAN debe hacer lo mismo. Putin también realizó un contrainterrogatorio de los sistemas de defensa antimisiles Aegis Azor con los lanzadores Mk-41 en las bases estadounidenses y de la OTAN en Europa, y los misiles 9M729 de Rusia ubicados en Kaliningrado, Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el 14 de junio que trazaría líneas rojas con su homólogo ruso Vladimir Putin en la próxima reunión entre las dos partes, luego de reunir a los aliados de la OTAN para enfrentar los desafíos de Moscú y Beijing. Hablando después de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Biden enfatizó que su reunión con el presidente Putin el 16 de junio fue importante, y que ofrecería cooperar con Moscú en áreas de interés mutuo si el Kremlin así lo decide. Dejaré en claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar si él decide hacerlo. Biden describió a Putin como inteligente, duro y un oponente digno. Y algunas otras actividades, responderemos de manera similar. Si no coopera y actúa como lo hace, dijo Biden. No busco un conflicto con Rusia, pero responderemos si Rusia continúa con sus actividades dañinas, dijo Biden después de la cumbre de la OTAN. Biden prometió aclarar con Putin dónde están las líneas rojas. Además, el presidente Biden señaló que la posible muerte de la figura de la oposición rusa Alexei Navalny, en prisión en Rusia, sería una tragedia y dañaría las relaciones de Rusia con el resto del mundo, el mundo y los Estados Unidos. En una conferencia de prensa el 14 de junio después de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el presidente Biden dijo, la muerte de Navalny será otra señal de que Rusia tiene poca o ninguna intención de cumplir con los derechos humanos fundamentales. Esta no es la primera vez que Biden presiona a Putin sobre el asunto de la oposición de Navalny. Inmediatamente después de prestar juramento en el cargo, el presidente Biden mencionó por teléfono la profunda preocupación de Estados Unidos por el arresto de Navalny con su homólogo ruso. En el lado ruso, el 10 de junio, Moscú dijo que Estados Unidos se apresuró a condenar la opinión de Rusia del grupo de la figura de la oposición Alexei Navalny como una red extremista porque Navalny trabajaba para Estados Unidos. En abril, los fiscales rusos exigieron que la red de Navalny fuera clasificada como radical, y dijeron que estaba tramando un levantamiento con el apoyo de Occidente. Sin embargo,
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la medida de particularmente inquietante. Un tribunal de Moscú prohibió al grupo trabajar en Rusia. Estados Unidos cree que el fallo de la Corte es parte de una serie de acciones destinadas a restringir los derechos básicos en Rusia. El 14 de junio, una declaración conjunta de la OTAN señaló que las acciones agresivas de Rusia constituyen una amenaza para la seguridad euroatlántica. La declaración conjunta citó la acumulación militar de Moscú, los ataques cibernéticos, la guerra mixta, la campaña de desinformación y la anexión de Crimea.